buenas noches, qué gusto estar ya en este año 2020 con ustedes aquí en Canal 9 en la frecuencia de Cor TV, Oaxaca a fondo, con todos los temas que son de interés estatal y que le agradecemos que nos permita entrar a sus televisores, a sus hogares, a sus negocios, para dar a conocer diferentes puntos de vista. Y como es ya regular, está en este espacio nuestro compañero periodista Sócrates Campos Lemos. Sócrates, muy buenas noches. Buenas noches. Oye, vamos atrasaditos, llevamos un mes de atraso. Pero ahorita nos emparejamos. Ahí nos emparejamos. Ahorita nos emparejamos. Muy bienvenido, Sócrates, también. Gracias. Aquí. Y bueno, tenemos hoy una visita importante, un invitado, sobre un tema que muchos ya, y en muchas encuestas, lo están considerando el número 1 de importancia, de atención, de necesidad de atención, y saber un poco desde la óptica y desde el pulso del gobierno cómo está el tema. Me refiero de la seguridad. Y por eso le agradezco yo al secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, Ernesto Salcedo, que nos acompañe en esta noche. Secretario, muy buenas noches, muy bienvenido. Jaime, buenas noches. Buenas noches, secretario. Oye, secretario, tenemos un problema realmente serio. Es el tema de la seguridad, pero yo creo que eso lo han empujado de más, en mi óptica. Y mira que de algo de eso conozco tantito, ¿no? Pero tenemos un problema mucho más serio, la educación, el problema de la salud, ¿no? Es decir, el problema del crecimiento económico, la ocupación, ¿sí? Y todo eso, todos esos problemas se van cargando y influyen o se impactan en el tema de la seguridad. ¿Por qué? Porque la gente también está muy sensible. Es decir, no es lo mismo cuando estás bien que te roben un lápiz, ¿verdad? A lo mejor no le dan mucha importancia, pero si es el único lápiz que tienes para todo el año, va a haber bronca, ¿no? ¿Qué diría, secretario, en este arranque que hace Sócrates, que creo que nos permitiría ir de lo general a lo particular, que es el reporte, los índices, la visión, ¿no?, que tú tienes de lo que es la seguridad en el estado de Oaxaca? En términos generales, y ahorita entramos a los detalles. Claro que sí. Bueno, primero gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de estar aquí y compartir con el auditorio nuestros puntos de vista. Quisiera empezar por compartirles nuestro balance del año pasado en materia de seguridad. Como ustedes saben, y en diversos medios se ha expuesto, el 2019 fue uno de los años más complicados en materia de seguridad a nivel nacional, donde Oaxaca pues está en ese escenario de correlación de factores que generan violencia. Por diversas razones, como bien ustedes lo acaban de comentar, muchos temas de la agenda de gobierno terminan siendo asuntos de seguridad. Una elección, un conflicto social, un conflicto sindical que va escalando o que detona coyunturalmente, pues termina en la mesa de seguridad. En el caso particular de Oaxaca, pues la diversidad de temas que integran la agenda de gobierno, pues nos hace también copartícipes de esta dinámica. Y otro factor importante es la propia violencia que se genera de grupos estrictamente delictivos. Y entonces, bueno, durante el 2019 en Oaxaca tuvimos algunas crestas de elevación en incidencia delictiva y zonas específicas donde esta violencia fue más notoria. Ejemplo, pues la zona metropolitana de la capital, la región Cañada, Cuenca e Istmo, en diferentes momentos y por diferentes causas. No obstante, del balance que venimos haciendo a lo largo del año 2019 y mes con mes, nosotros hacemos un balance de estos datos, acciones y resultados. Ustedes recordarán que en junio del año pasado me integré a la Secretaría de Seguridad Pública y de entonces a la fecha pues hemos relanzado algunas líneas de acción como parte de la estrategia de seguridad. Hemos aprovechado algunas que ya se venían realizando que a mi juicio valía la pena mantener. Y bueno, Oaxaca durante el 2019 se mantuvo en la media nacional de la incidencia delictiva general,
que mide el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional. Les pongo un dato. Con base a estas cifras, en el estado de Oaxaca se cometieron 45,000 delitos, aún por debajo de la media nacional. Oaxaca, durante el 2019, en términos generales, se ubicó en el lugar 16 de los estados más seguros. Y una medición que hace el Secretariado Ejecutivo que quiero compartirles, mide delitos de alto impacto por cada 100,000 habitantes. Los enuncio: robo de vehículo, robo a transeúnte, robo a casa habitación, robo a comercio, homicidio doloso, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, robo a banco, feminicidio, robo a transportista, lesiones por arma de fuego y lesiones por arma blanca. Estos delitos, en el marco de la medición del Secretario Ejecutivo, Oaxaca va a la baja respecto a la media nacional en todos estos delitos, excepto en las lesiones por arma blanca, que estamos un poco arriba de la media nacional, y el robo alrededor de instalaciones bancarias. En todos los demás que mencioné, Oaxaca presenta una tendencia a la baja. Estas cifras que no hace la Secretaría de Seguridad Pública, sino son datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional. Y que por rudos que sean, son reales porque es con lo que han agarrado, por ejemplo, al presidente López Obrador. Claro. Estas son cifras del secretariado. Y en ese Punto. esquema de medición, aclaro, en este esquema de medición de delitos de alto impacto por cada 100,000 habitantes, Oaxaca se mantuvo en el 2019 dentro de las 10 entidades más seguras. Esto no significa que nosotros estemos diciendo que tenemos un caso de éxito en materia de seguridad en Oaxaca. Hay muchos retos que atender todavía. Ahora, a finales del 2019 y este mes en particular, ha sido también muy complejo, particularmente en la región de La Cañada y la Cuenca, donde grupos de la delincuencia organizada, así, tal cual se menciona, pues sí están teniendo un impacto importante ahí y una percepción pues de riesgo. Que no lo hacían, ¿verdad, secretario? Pues mira, o sea, es, digamos, reciente esta participación. Es un poco lo que iniciaba mi intervención y sus puntos de vista. Oaxaca pues está en el contexto nacional de la seguridad. La seguridad no es un asunto que se resuelva con una persona, con una idea o una sola acción. Forma parte de una estrategia integral del gobierno federal, estatal y los municipios. Y entonces en esta franja, en este corredor que hace frontera con Veracruz y Puebla, pues también se tiene que decir, tenemos un impacto de lo que ocurre en esas entidades hacia acá. Y nosotros en Oaxaca tenemos nuestros propios factores que generan esa violencia. El tema de delitos contra la salud es uno de ellos. Y la violencia en aquella región, ese es uno de los factores que la detonan. En el Istmo es diferente, no obstante que hay estos mismos problemas de incidencia delictiva, la dinámica corre alrededor de otros factores, sobre la presencia de bandas locales dedicadas al robo y otras modalidades delictivas, pero son factores distintos los que generan esta violencia. Y en la capital del estado, pues también reconocer que durante el último semestre del 2019 tuvimos diversas acciones que nos permitieron contener la comisión de delitos. Recordarán que presenté con ustedes un esquema de cuadrantes seguros donde privilegiamos la presencia de la policía y el uso de medios tecnológicos para erradicar y contener la violencia. Uno de esos 11 cuadrantes que establecimos fue alrededor de la central de abastos. Ahí esta medición que mes con mes se hace ahí, solo en ese espacio se redujo al 63% la incidencia delictiva. Tuvimos a lo largo del segundo semestre y particularmente este mes, pues otros factores que detonaron la violencia. Los homicidios dolosos que se miden todos los días a nivel nacional, y Oaxaca no es la excepción, bueno, en junio tuvimos el índice más alto con 123 casos, pero en noviembre, en una acción específica que lanzamos en Tuxtepec, por ser caja de resonancia de aquella región, implementamos la Fuerza de Reacción Cuenca, donde se integró de manera conjunta con las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad Municipal y las del Estado, un número de 100 elementos de fuerzas especiales, con acciones específicas adicional al despliegue normal de la región. Estos se abocaron en Tuxtepec y en noviembre redujimos al 25% el índice de homicidios dolosos ahí. Sin embargo, en diciembre tuvimos un repunte y ahora en enero estamos teniendo muchos muertos en Tuxtepec, lo que indica pues esta consideración que se escucha en la opinión pública de la necesidad de hacer ajustes en la estrategia, sin duda. Ocupamos hacerlo en diferentes regiones y en diferentes líneas de acción. Aquí quisiera, antes de entrar a algunos detalles en específico,
evidentemente a usted le toca la parte intermedia, ¿no? ¿Por qué? Porque es el responsable en el Estado. Están las policías municipales y está la parte La federal, Guardia Nacional. ¿no? ¿Cómo es la relación en este sentido? Es decir, ¿cómo es la relación con los municipios, con el de Tustepec, con el de Oaxaca, con el de Juchitán, que parece ser que es la población en el istmo que tiene más este problema? ¿Y cómo es con la federación? Es decir, acaba de venir Alfonso Durazo Montaño, secretario federal de Seguridad, y la Guardia Nacional. Usted se mueve en esos dos rangos. ¿Cómo diría que es la coordinación, la colaboración, o todavía falta pulir ese entendimiento? ¿Cómo no? Como yo lo entiendo, hay claridad en que el tema es de corresponsabilidad. No obstante que la violencia en algunas regiones del Estado deriva de actividad de delitos del orden federal, delincuencia organizada, por ejemplo, o narcomenudeo o trasiego de productos y sustancias ilícitas, O uso de armas. eso de no alto calibre, excluye al Estado de la atención al fenómeno. Claro. Y tampoco los delitos del fuero común, la Federación se excluye de esa responsabilidad. Entonces me parece que es una fortaleza institucional que entendamos que este ejercicio de coordinación y de búsqueda de mejores condiciones de seguridad para el Estado, pues es una corresponsabilidad, es responsabilidad de la Federación, del Estado y los municipios. ¿Pero lo hay, secretario? Hay una buena coordinación, me parece que hay una buena área de oportunidad en construir mejores condiciones para los municipios. En los municipios, 417 de usos y costumbres, cosa que ustedes ya saben, pero en estos pues no hay una policía formal, digamos. Y entonces lo que ocupamos ahí es, de entrada, registrar a las personas que estén haciendo labores de seguridad pública, estrechar la coordinación, capitalizar las buenas prácticas comunales de seguridad. No obstante que en esos 417 no hay una policía, en la mayoría formal, los índices delictivos en esos sitios es menor que a donde sí hay policía formal. Los topiles, por ejemplo, ¿no? Por una sencilla razón. Los núcleos de población, la masa de población es distinta, la actividad económica es diversa, los controles sociales son diferentes. Y la respuesta la convivencia social ciudadana pues también implica actividades que provocan pues violencia y delitos. Y ciudades como Tustepec, Juchitán, la zona metropolitana de la capital, pues son centros comerciales, centros de convivencia masiva, digamos, y centros de concurrencia de municipios y regiones, donde eso pues detona estos riesgos y estas áreas de oportunidad en materia de seguridad. ¿Qué destaco en la relación con los municipios? La voluntad de los presidentes municipales en facilitarnos el acceso y la coordinación. En Tustepec, por ejemplo, en acuerdo de la Mesa de Seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública propuso y el presidente aceptó un comisionado de la Policía del Estado, un capitán retirado del Ejército que está ahí ayudándonos. Hay cosas por mejorar. Necesitamos seguir depurando y certificando a las policías municipales. En Juchitán, pues el presidente también lleva una estrecha coordinación con él, ha participado también en la Mesa de Seguridad y es uno de los presidentes que más ganas le ponen al tema de la seguridad. Pero pues Juchitán, Tustepec y el contexto general histórico de Oaxaca en materia de seguridad, pues no se resuelve de la noche a la mañana, menos en un contexto nacional donde ha sido tan complejo el tema de la seguridad y la violencia. No obstante ese reto nacional y estatal regionalizado, pues hemos ido avanzando. A mí me parece que esta dinámica, pues a veces sindical, a veces de conflictividad política, electoral, económica y delictiva, es el reto que tenemos enfrente. Necesitamos estrechar la coordinación, fortalecer las capacidades técnicas y tecnológicas del Estado, necesitamos fortalecer el despliegue en los puntos de mayor incidencia e interés, bajo una visión que me parece que es la fortaleza, la coordinación y la confianza institucional que ahora tiene la Secretaría de Seguridad Pública hacia el gobierno federal y del gobierno federal hacia el Estado y estos con los municipios. Secretario, tenemos un problema en Oaxaca. Es decir, la conflictividad social y política, es decir, es muy alta en muchos municipios. La confrontación, inclusive política, lleva hasta niveles de brutalidad en muchos casos, acciones realmente violentas, de asesinatos, etcétera, confrontaciones. Y ya tenemos muy cerca procesos electorales tanto a nivel estatal como a nivel federal.
Es decir, ¿hay algún programa, alguna relación entre los partidos políticos, las diferentes fuerzas, etcétera, que tengan una liga con usted para poder serenar este tipo de acciones y que no impacten a la sociedad en una forma tan violenta como a veces se da? Bueno, mira, aunque no estamos de frente inmediato a un proceso electoral así inmediato. Falta un año ¿sí? y meses, ¿no? Te pongo de ejemplo la coordinación que establecimos para el proceso electivo en usos y costumbres. Al cierre del año pasado, alrededor del 95% de los municipios de usos y costumbres renovaron autoridades municipales. Sí. Para ese propósito, no lo vimos solo como un tema de seguridad, sino de gobernabilidad y de acción coordinada de gobierno. Entonces ahí todos los jueves nos reuníamos en la mesa de seguridad con los órganos electorales, con las áreas de gobernabilidad del Estado y la Federación, e íbamos definiendo acciones tanto de corte político, social y de seguridad para estar presentes en las asambleas electivas, en coordinación con Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Y en todas las elecciones estuvimos. Al cierre de este ejercicio, el propio órgano electoral reportó en saldo blanco y agradeció la coordinación del Estado y la Federación para atender esos temas. Este mismo ejercicio se hace en el marco de los procesos electorales. Y servirá para el que viene, el 21. Por supuesto, sin duda. Porque tiene razón Sócrates, es tan apasionado el pueblo oaxaqueño que se agarran a catorrazos por una agencia municipal, ¿quién va a ser el agente? Más como ahora viene un tema de que ha habido una gran polarización entre los chairos y los fifís, entre los conservadores y los liberales. Y entre el mismo partido ahorita en el poder, Morena, tenemos un problema serio. Ahora, secretario, esta debería ser una pregunta como de conclusión, pero la quiero adelantar porque es capaz que se me olvida. Esta ola de violencia, digo, el 2019, en estadística clara, fue el más violento, lo dijeron, desde la Revolución Mexicana, ¿no? Este crecimiento de algunos puntos que ahorita entraremos a detalle, si nos lo permite, en Oaxaca, nosotros que hemos hecho medición, más que medición, hemos dado cuenta de los acontecimientos, vemos que es a partir, y no lo estoy echando de ninguna manera la culpa al gobierno federal actual, no. Pero sí vemos que se incrementó muy notoriamente a partir de la nueva llegada del presidente López Obrador, de su gabinete, y de lo que pareciera ser, que yo, la verdad, y esto lo digo yo a título mío, es algo que no pareciera haber una estrategia. Eso de abrazos y no balazos es más bien anecdótico. Son declaraciones. Declaraciones. Sí se incrementó así notoriamente. Usted ha estado en materia de seguridad, sí apenas llevo un año y medio, pero este cambio, yo simplemente al inicio de Alejandro Murat, pues la delincuencia, la violencia era una, y ahorita de repente ¡fum!, pega un brinco a partir de la llegada del nuevo gobierno federal. ¿Coincide con esta percepción? Bueno, de entrada debo decirte que yo creo que el gobierno federal sí tiene estrategia y nosotros estamos alineados a la misma. Obvio, estamos adecuando algunas líneas de acción propias para la entidad. Sí hay un incremento desde mi punto de vista de la violencia por diferentes factores. La correlación de los grupos. ¿Se dejó de perseguir? ¿O qué pasó? Yo creo que no, si no son factores sociales y coyunturales, digamos, ajustes de los grupos delictivos que hay siempre. Si te fijas, desde hace 18 años más o menos, en los cambios. La presencia de estos grupos delictivos en el territorio nacional ha venido teniendo variables. Me parece que estamos enfrentando una de esas variables. Muy fuerte. Por diversas razones. Muy fuerte. ¿Qué hay que hacer en el caso de Oaxaca? Identificar cuáles son esos factores y atenderlos. Aunque en Oaxaca, pues los conflictos que originan esta violencia, pues son cíclicos y están plenamente identificados. Y más de corte social, ¿no? Sí, sin soslayar que tenemos casos particulares que ocupan nuestra atención. Y aprovecho el comentario para decirte, mira, por ejemplo, en la capital, hacía meses que no teníamos un homicidio en la capital, pero tuvimos uno muy sonado y conocido de un doctor por una de las calles céntricas de la ciudad, y luego una pareja de la tercera edad que también al interior de su domicilio
fue víctima de la delincuencia. Y recientemente otro al interior de un domicilio en Berenamiel. Y en el mercado de Y el del mercado de la Merced. De la Merced, perdón. Las causas que lo han derivado, no voy a entrar al detalle de la investigación para no vulnerar el trabajo de la Fiscalía, pero ¿qué lo motivó? Está muy claro. Y que quiero aprovechar el momento para pedirle a la población. Una de las cosas que estamos enfrentando ahorita es la extorsión, vía la modalidad de préstamos express. El llamado gota a gota. Exactamente. Por eso quiero aprovechar el espacio para pedirle a la población pues que sea muy cuidadosa en los tipos de contratos que establecen o en los financiamientos que buscan o aceptan. Estas personas, algunos de origen oaxaqueño y otros de origen sudamericano, para no criminalizar el origen y nacionalidad, decirte, por ejemplo, en el 2017 se detuvo en coordinación con la Policía Municipal de la capital 19. más de 30 personas de esa nacionalidad que estaban incurriendo en ese modelo de préstamo que se convierte en delito. ¿Por qué? Bueno, pues porque te ofrecen dinero sin ningún requisito más de que la copia de tu credencial de lector. Y si te prestan 5,000 pesos, te cobran 300 pesos o más diarios durante 20 días. Por eso se llama gota a gota. Duplican el préstamo, pero después, cuando estas cuotas son imposibles de cubrir diario, bueno, ahí se da la modalidad de lo que se conoce coloquialmente como cobro de piso o la cuota del día a día. Sí, llegan en motocicletas, Así y es. golpean a las señoras. Algunos de los casos que mencioné están relacionados a eso. Por eso mi llamado a la población es pues que cuando conozca de estos casos, que denuncie, que provoque la actuación del gobierno a través de la denuncia del 089, que es el medio más confidencial que tenemos para llegarnos información. Compartirles también que no estamos solo a la espera de que la gente nos denuncie, estamos haciendo trabajo de investigación de manera coordinada con las fiscalías y las áreas de seguridad. Y producto de ese trabajo coordinado, en diciembre detuvimos a una persona que nosotros identificamos como uno de los líderes de ese modelo de préstamo, que termina siendo ilegal. Lo detuvimos, confirmamos su nacionalidad, pero no había ninguna denuncia al respecto. Entonces pedirle a la población también que denuncie la comisión de estos delitos para que nos permita actuar con contundencia. Este sujeto, pues después de algunas horas de detención por una condición administrativa, salió. Estamos ahorita otra vez trabajando para ubicarlo. Decirte que ese modelo no es solo de estos extranjeros que están dispersos en alrededor de 20 municipios en el estado. Ese mismo modelo de negocios, por así decirlo, está siendo adoptado por otros presuntos delincuentes de origen oaxaqueño. Entonces tenemos dos estructuras que proceden en la misma lógica de este modelo de préstamos. Por eso pedirle a la población que denuncie, que se acerque vía 089. Esa es una de las cosas que estamos teniendo en la capital, por eso estos casos de homicidios que Voy hemos a tenido. ir a un corte rápidamente y regresamos. Estamos platicando con el secretario de Seguridad Pública, Ernesto Salcedo, y estos temas que son de vital importancia. Acompáñenos de regreso. Bien, continuamos, qué bueno que siguen aquí con nosotros. Estamos platicando con el secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, Ernesto Salcedo, y por supuesto mi amigo Sócrates Campos Lemos. Y si me lo permiten, creo que vale la pena reafirmar un poquito lo que estábamos hablando antes del corte, de este asunto del llamado gota a gota o préstamos al día, que también le llaman, y que vale la pena. Algo que decía el secretario, y quiero insistir para también redondear, es si ya se metió, denuncie. Si ya está metido, ni modo. Si no se ha metido, no se meta a esos préstamos. Lo único que va a lograr es que terminen llegando a presionarlo, lo vayan a buscar a su negocio, y a mí no me queda duda, aunque bueno, eso tiene que resolverse por la vía de la investigación, que el comerciante en el mercado de la Merced, ejecutado a la hora donde más gente había de día en su puesto, es un mensaje para decir, el que no pague,
esto es lo que le va a pasar. Pasó una cosa muy parecida en Jojo. Pero, secretario, decíamos entonces que hay estos préstamos de 5,000 pesos, por ejemplo, que generan 300 pesos diarios y que, ¿qué se recomienda? Porque la ciudadanía tendría que entrar también a coadyuvar el esfuerzo que hagan las autoridades para generar una malla de protección. ¿Qué se recomienda? Si alguien pues ya se metió y dices, pues ya los pedí y los estoy pagando, pero ya me están presionando, ¿cuál sería un poco la recomendación? Teniendo en cuenta que también es peligroso porque aquellos dicen, pues si me denuncias, entonces aunque me hayas pagado, te voy a venir a tronar. No, mira, la modalidad de la denuncia que nosotros estamos pidiendo, sin duda debe ser a través de la Fiscalía de manera formal. Pero como tú lo mencionas, si ya están en ese proceso, aunque todavía no llegan a una presión violenta de estas personas, lo que les pedimos es que denuncien al 089. Si no son ellos, si es un vecino o un conocido, que también nos ayuden con esos para datos. Para prender una alerta. Y lo que estamos haciendo en coordinación con las otras áreas de seguridad es pues el desarrollo de ese trabajo de investigación o inteligencia cuidadosa, sin poner en riesgo a las personas que nos aporten esa información o que estén en medio de ese problema. No estamos actuando, o mejor dicho, nuestra prioridad de actuación es no poner en riesgo la vida de las personas que están en medio del problema ni de la que aporta la información. Es un procedimiento probado, ya hemos dado resultados así, hemos tenido narcomenudistas, extorsionadores, hemos intervenido en conflictos de orden sindical, laboral y de otra naturaleza que nos ha permitido contener actos de violencia, como las detenciones que hicimos alrededor de la avenida de Ferrocarril, en el marco de la disputa de dos grupos sindicales. Sí. Y recordarás que tuvimos a 7 personas ahí, algunos armados, algunos que no eran de esta entidad y que son contratados ex profeso para generar violencia. Bueno, pues son los retos que hay en materia de seguridad. Lo que le pedimos a la población es que, la modalidad de denuncia es la formal a través de la Fiscalía, pero para llegar a eso también está a su disposición el 089, que es la denuncia ciudadana anónima, donde no requerimos ningún otro dato más que pasar la información. Eso. Dicho así coloquialmente, que nos den la información y nosotros vamos y atendemos de manera coordinada con las otras áreas de seguridad. Ese es uno de los graves problemas. Tenemos el otro problema del aumento del consumo de drogas, sobre todo en las colonias marginadas, donde no hay todos los servicios, en fin. La colusión que existe, por ejemplo, con grupos de mototaxistas y todo esto que genera una mayor distribución y control en esa zona. Y el otro problema, hay que decirlo muy claro, es decir, en muchos lados ya se siente la presión de grupos de gente que ha venido de Centro y Sudamérica, ¿verdad? Y que, bueno, pues no tiene los trabajos que ellos pensaban, se les ha dado cobijo y ellos mismos, pues a veces por necesidad o a veces ya por mañosos, pues están golpeando áreas muy sensibles, ¿no? En robos, sí, en ataques directos a la gente, etcétera. Es decir, esto ¿cómo lo podemos resolver con el apoyo ciudadano? Sí, porque ya también se comienza a dar de que en muchos lugares la gente dice, aguas, ya está aquí un ratero, y sale armada con palos y machetes y lo demás. Y hasta ahorita no ha habido matanzas ahí, pero puede haber. Y yo agregando un poquito la misma idea de Sócrates, secretario, preguntaría, ¿qué tanto ha incidido en Oaxaca este crecimiento, este bono poblacional, como le llaman, para darle un nombre bonito? Con este crecimiento en la frontera sur, de todos estos caravanas que vienen, decían que mañana llega una de salvadoreños, de 8,000 salvadoreños. ¡Qué barbaridad! Y vienen muchos maras salvatruchas. Eso iba a decir, pero ¿hay una incidencia que usted ya tenga medida en Oaxaca? Porque me decían que sobre todo en el istmo de Tehuantepec parece ser que ahí hay una presencia importante de esta migración extra que está llegando. Bueno, mira, acaban de tocar varios puntos importantes. Partiré de lo siguiente. El flujo humano o el tránsito humano entre fronteras pues deriva de una necesidad de buscar una mejor condición de vida. Entendamos que la gente se mueve en búsqueda
de eso. Y ese flujo migratorio o la violencia y la incidencia delictiva no está necesariamente asociado a ese flujo migratorio o a la presencia de estas caravanas. Parto de esa idea. Sí genera condiciones de riesgo, pues de salud, de orden, de legalidad, de asistencia, de migración, de mucha índole. Sí, gente de que no tiene condiciones de respuesta para atender a las familias que vienen en tránsito. gente que no tiene identificación clara porque pues vienen de otro país. Es movilidad humana. Sí. Y en esa tesitura hay que verlo, no criminalizar la... Pero ya el mismo presidente ha dicho que ya están manipuladas esas caravanas. El presidente lo dijo, lo acaba de decir. Podría hace poco. haber factores en ese sentido, pero para efectos de Sí, no, pues, bueno, vamos a aclararlo, ¿verdad? Sí, yo entiendo perfectamente bien la postura del licenciado Salcedo, pero ya cuando un presidente te dice, tenemos problemas porque están manipulados y hay hay gravedad en este tipo de manifestación y control y manejo y manipulación de estas caravanas, ya todos tenemos que tener también la conciencia de que mira, esto ya tiene un peligro. Yo creo que hay dos rutas, a ver qué opina el secretario. La primera es efectivamente la parte humanitaria, no se van de sus países de acuerdo. porque les vaya bien, ¿no? Entonces dices, ¿tienes ese derecho a transitar? Yo también coincido, yo creo que sí. Claro, o sea, hay que hacerlo de manera yo hasta ordenada. de joven intenté irme a Estados Unidos un tiempo Pero no te a dejaron trabajar, pasar. ¿no? Pero No te dejan me pasar dijeron, a ti. no, me dejaba que 3 salidas ya que estés a joven. y entonces hay un derecho. ¿Cuántos mexicanos se van a Estados Unidos? Claro, güey. Miles, millones. Sí, es cierto, pero por otra parte, y yo lo viví en Tapachula en una ocasión, mi esposa es de Chiapas, gente que llega sin nada que perder y de repente tiene que alimentar a sus Fíjate que hijos. ese flujo tiene varios impactos. Y en la ruta migratoria, para el caso de Oaxaca, tiene ciudades específicas. Ixtepec, Unión Hidalgo, Juchitán, Matías Romero, que es más o menos la ruta migratoria del tren, donde camina el grueso del flujo. Hay otros medios de movilidad, pero en esas ciudades ocurre lo que tú dices. No solo el tránsito, sino la permanencia temporal de estos nacionales de otros países, pues genera este reto a la autoridad de asistencia médica y de seguridad. Y entonces la convivencia de formaciones culturales distintas, entendimiento social diferente, y la suma de ciudadanos en una ciudad que no tiene las condiciones para dar asistencia a todo eso, pues detona aspectos de violencia y de incidencia delictiva, sin duda. Pero en términos generales, yo creo que no está obligadamente asociado a todo el flujo en todo el país. Ejemplo, en el caso de Oaxaca, pues esta escalada de violencia que estamos viendo deriva de muchos factores. Tú lo decías, la dinámica de grupos sociales, sindicales, delictivos. Y en una entidad como Oaxaca, cuando es común la búsqueda de opciones de empleo, pues en el mototaxi tú primero sales, lo compras con financiamiento, sales a circular y luego buscas la manera de la concesión. Así es en Oaxaca. Y entonces, bueno, la posición del gobierno del Estado a través de la Secretaría de Movilidad, y lo digo porque hay una estrecha coordinación con la Secretaría Nazar, bueno, pues hay una indicación de que no se entregarán concesiones en un tiempo determinado y tenemos la instrucción de coordinarnos para ordenar el transporte público ilegal o irregular. E invariablemente, en ese y en otros escenarios que tú quieres poner orden, siempre habrá quien se oponga. Y esa es la reacción, por supuesto. Y entonces en esta ruta del gobierno de Oaxaca, de manera coordinada con la Federación, de poner orden en los escenarios que generan violencia, pues siempre hay reacciones de grupos que tratan de minar el esfuerzo institucional. Por las razones que sean, ¿no? Por la razón que sea, a mí me parece que es la fotografía del momento que estamos presentando en la entidad. La Guardia Nacional, secretario, hay una gran polémica. Yo pongo en la mesa cosas que no son, digamos, asunto directo de su secretaría, pero que son hechos concretos. Uno, se dijo que no se iba a militarizar el país, no solo ya se militarizó, se remilitarizó, se dijo que no iba a haber mandos militares, son mandos militares, y ahora vemos que no solamente el ejército va a construir el
aeropuerto de Santa Lucía, sino va a construir 280 bancos del bienestar en Oaxaca. O sea, el ejército construyendo bancos. No podemos, o yo al menos como periodista no puedo quitar de mi mente la Guardia Nacional con el ejército. O sea, los veo tan pegaditos. Finalmente se habla, ahora dijo el secretario Alfonso Durazo, que venía más Guardia Nacional a Oaxaca. Y en términos generales, a mí al menos no me queda claro, en realidad, ¿qué hay con la Guardia Nacional? Y ahí sí se lo pregunto, porque ahí tiene que haber una coordinación muy estrecha con usted. ¿Qué hay con la Guardia Nacional? Bueno, pues ¿qué hay? Es un modelo que forma parte de la estrategia federal para fortalecer las capacidades del Estado en todo el territorio nacional. Así es como de entrada entiendo el despliegue de la Guardia. Entiendo también que es un cuerpo de seguridad que está en ruta de fortalecimiento. Así ocurre cuando tomas una decisión así de decisiones drásticas para contener pues, la escalada de violencia que estábamos enfrentando en el país desde hace muchos años. En el caso particular del Estado, si el secretario Durazo toma la decisión de enviar más Guardia Nacional, se lo agradecería muchísimo, porque eso ha fortalecido la capacidad de la Secretaría de Seguridad Pública de estar acompañado de mejor manera a lo largo y ancho del Estado. Nosotros tenemos un número de policías ahí que deseo no revelarlo por razones de seguridad, pero con la llegada de la Guardia Nacional duplicamos ese número de elementos que no son míos, no están a mi disposición, más el personal de las Fuerzas Armadas y esta coordinación que estamos construyendo para atender de manera integral el tema de la violencia y la seguridad. La verdad es que como secretario, pues yo veo fortalecidas las capacidades para organizar y desplegar tareas. O sea, es deseable, digamos. Por supuesto, yo estoy encantado de si envían más guardia, bienvenida, yo me coordinaré con ellos como lo he venido haciendo para atender en razón de las tareas, misiones de cada una de las fuerzas, la de la Policía del Estado, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas, entendiendo cada una de las misiones. Nos estaremos coordinando para hacer juntos. Con lo que hay hoy definido de Guardia Nacional, hoy que existe, sí hay una coordinación. Sí hay una coordinación, me parece que no obstante este despliegue incrementado de Guardia junto con la Secretaría y Fuerzas Armadas, pues sin duda está a la vista de todos, ocupamos imprimir nuevas acciones, nuevas líneas de trabajo en regiones específicas. Porque pues para nadie es un secreto que en Oaxaca con estos casos de homicidios, pues la expectativa de la población es una sensación de mayor peligro. Sí. Ocupamos aplicarnos ahí y seguir trabajando con nuevas acciones y nuevas ideas en la Cañada, en la Cuenca, particularmente Tuxtepec, Juchitán y en la zona metropolitana. Esos son nuestros 3 espacios de oportunidad sin soslayar los riesgos que forman parte de la agenda cotidiana del Estado, la de gobernabilidad, la política, la social, la sindical, la actividad y desarrollo turístico y comercial. No obstante todos esos retos, yo creo, por lo que conozco, por los datos y por lo que vivo todos los días, que Oaxaca sigue siendo una de las entidades donde puedes vivir a gusto y en paz. Y muestra de ello es pues el creciente índice de turismo que llega, la apertura de nuevos vuelos, la actividad comercial, por las cifras que nos presenta el área económica del Estado, bueno, pues tiene un crecimiento económico más allá de la media nacional. Que no sería viable si no se tuvieran las condiciones. Bueno, Sócrates, vives varias semanas en México, yo tengo mis hijos en México. ¿Dónde te sientes más seguro? Nada más rápido, ¿no? Yo quisiera insistir en una cosa antes de que podamos terminar esta charla. Es importante la acción de la gente. Es decir, hay respuestas, pero hay respuestas anarquizadas de la gente. Es decir, como una necesidad, ya sea de que se ve la violencia, de que aparecen los rateros por determinados lugares, etcétera, y la gente, pues, de repente ya los ves poniendo mantas ahí, que rateros vente y aquí te cuelgo, y cosas por el estilo. Justicia por propia mano. ¿Verdad? Pero esto, por un lado, es bueno, pero por otro lado es muy grave, si no tiene una organización. La participación del Estado. Yo creo que has tenido ahí un manejo muy importante como secretaría, y tú como en lo particular con tu visión de secretario, la integración y la cercanía con la ciudadanía. Es decir,
cómo se puede hacer, cómo se puede aumentar esto, cómo se puede pedir a la Secretaría en determinados puntos de que vayan tus representantes o tú mismo si es necesario, ¿verdad? Para ver la problemática que existe en determinadas colonias o zonas, ¿verdad? Y cómo participa ahí la ciudadanía. ¿Qué debemos hacer como ciudadanos para cumplir realmente una función real? Y complementando para la respuesta, secretario, es decir, en lugar de que la ciudadanía se organice para armarse Para linchar. o para linchar a una persona, ¿cómo se puede organizar para coadyuvar con la autoridad y tener la ruta correcta para poder aplicar y participar en los procesos de seguridad? Bueno, un modelo de participación ciudadana que estamos impulsando es el de comités de seguridad vecinal. Eso implica muchas acciones, las explico rápidamente. Miren, cuando alguna vez iba caminando por el centro, vi una lona que decía, vecinos organizados, delincuentes, si te tenemos, te linchamos. Ahí hay un llamado de la población a la necesidad de que esté el Estado, la fuerza del Estado. Pero hay ventajas, los vecinos ya están organizados, tienen interés de participar contra la delincuencia. Sí, tanto que mandaron poner una manta, ¿no? Así Por es. ejemplo. Y prácticamente es un llamado de auxilio. Sí. ¿Qué estamos haciendo para eso? Bueno, nos acercamos con esos vecinos, con esos grupos de vecinos, y empezamos a desarrollar talleres de prevención del delito, acercamiento institucional, y les propusimos cambiar el modelo porque además es agresivo ante la visita de turistas nacionales y extranjeros. Y entonces cambiamos esos textos, la misma advertencia a la delincuencia, pero de manera institucionalizada, es decir, sociedad y gobierno construyendo seguridad. Y personalmente estoy asistiendo con vecinos en diferentes zonas de la ciudad donde vamos pulsando que hay una mayor preocupación o un tipo de incidencia delictiva. Pongo de ejemplo lo siguiente. Durante diciembre supimos todos vía redes sociales que estaba una banda de personas metiéndose a robar en domicilios en la colonia, particularmente Reforma, La Cascada, San Felipe. Y circularon por redes sociales las fotografías de los presuntos responsables. Esos presuntos responsables, seguimos nosotros la investigación, platicamos con algunos vecinos y tenemos información que nos ha permitido focalizar nuestra intervención. Pero además del trabajo de investigación que estamos haciendo pie tierra, el uso de otros medios tecnológicos, me parecía importante acercarnos a la población que ha sido afectada para explicarle quiénes son, qué está ocurriendo y lo que estamos haciendo. Y en razón de eso, pues personalmente he participado en reuniones de comité vecinal en San Felipe, en Reforma, en algunos en La Cascada. Tenemos ruta para seguir teniendo más acercamiento y reuniones donde expliquemos qué está ocurriendo y sugerir algunas medidas mínimas de seguridad. Entonces traemos esta atención para el tema de robo en casas habitación en estas áreas de la ciudad que ha llamado mucho la atención de la opinión pública y la preocupación de las personas, de decirles, estamos trabajando al respecto, tenemos identificadas a las personas, estamos trabajando de manera coordinada con la Fiscalía para la vinculación a esas carpetas y que nos permitan las capturas. En tanto hacemos esa labor policial, estamos explicándole a las personas la fortaleza que da que sociedad y gobierno estén juntos. Recientemente estuve en San Felipe y Reforma con unos vecinos y les expliqué lo que estamos haciendo y por qué la violencia. Me parece que explicarlo ayuda mucho a tener un poco de paz y tranquilidad. Y estamos también asesorando a la población para que tome medidas de seguridad y acercar la seguridad pública a los ciudadanos. No solo los canales habituales del 911 de emergencias o el 089 de denuncia. Personalmente he estado con esos ciudadanos, escuchando su preocupación, sus reclamos, pero también tomando dato y acción de las cosas muy fáciles y que no salen tan caras a hacer. Una mejor comunicación con la autoridad, mayor presencia policial en zonas de incidencia. Hasta sus grupos de WhatsApp, iluminación, ¿no?, en algunos espacios públicos, comunicación de vía WhatsApp o comunicación directa con el secretario. Y eso nos ha ido ayudando a que la gente tome conciencia del nivel de seguridad que hay y el reto a la seguridad. Pero también explicar qué está haciendo el gobierno del Estado en esa materia. Estamos invitando a las policías municipales, tuvimos una reunión con Santa Lucía, Jojo, San Jacinto y la capital y nosotros,
donde revisamos las zonas de incidencia, qué estaba haciendo, nuestros modelos de actuación y coordinación, encontramos algunas deficiencias en la participación y cierre de cuadrantes en la ocurrencia de eventos, y estamos ahí afinando, comunicando a la población, acercándonos a darle el servicio y la comunicación que requiere, pero también trabajando en campo, con investigación, con análisis de inteligencia y con mucha coordinación institucional. Sé que este tema de los robos a casa habitación preocupa mucho a la población. Estamos trabajando, tenemos identificados a los presuntos responsables, que para variar, algunos no son mexicanos, sino son también miembros de estas bandas del gota a gota. Que no nada más es el tema de los préstamos, sino Así ya es. otro tipo de delitos. Y por supuesto la participación de cómplices que conocen las casas, la naturaleza de los domicilios que van a intervenir y datos específicos. Entonces estamos trabajando en eso, hay mucha información y una estrecha coordinación con las fiscalías para intervenir y desactivar este problema que estamos ahorita padeciendo en la capital. Pues secretario, estamos ya prácticamente a 2 minutos de concluir y creo que hemos tocado temas de primera importancia y yo quisiera pedirle un mensaje a la gente que nos esté viendo, porque siempre lo que intentamos es acercar justamente a los integrantes del gabinete, sobre todo del Congreso del Estado, a la gente, y aprovechando también que la cobertura de este Canal 9 es estatal, pues seguramente nos estarán viendo en el Istmo de Tehuantepec, en todo donde llega la señal. Un mensaje de quien es el secretario de Seguridad Pública, encargado de los temas de la atención de la seguridad inmediata de la población. Un mensaje para concluir este programa. Gracias, Jaime. Pues ratificar el compromiso de la Secretaría de Seguridad Pública, el mío como secretario, de trabajar por mejorar las condiciones de seguridad, no solo en la capital, en todo el territorio oaxaqueño. Decirles que estamos conscientes del reto que es, de la preocupación en algunos sectores de la población por estos homicidios que se han presentado. Tratamos de explicar cuál es la causa, orientar a la población para que no se involucre en esos procesos sociales o que pongan en riesgo su vida. El tema de los robos a casa habitación lo estamos atendiendo en la capital, así como el tema de la violencia en la Cuenca, en la Cañada, en el Istmo. Hay una gran coordinación institucional. El gobernador del estado todos los días revisa el tema, las acciones, los resultados y los retos o los problemas que vamos enfrentando en materia de seguridad. Entonces, pues, ratificamos nuestro compromiso, nuestro trabajo, estaremos atentos a las observaciones, a las críticas, a las sugerencias, somos respetuosos de la opinión pública y estaremos trabajando con todas las capacidades del Estado para mejorar la seguridad en todo el territorio oaxaqueño. Muy bien, Enrique Salcedo, secretario de Seguridad Pública, muchas gracias. Sócrates. No, pues nada más decir que muy bien, a mí me parece importantísimo la creación de estos comités ciudadanos para impulsar la vigilancia y la protección entre nosotros mismos como ciudadanos y el apoyo que tengamos institucional, que es vital para Y acercarse, ¿no? Acercarse, claro. acercarse. Si de repente no hay una respuesta, insistir, acercarse, porque es el tema de la participación ciudadana la que va a hacer que las cosas finalmente caminen muy bien. Gracias, secretario. Gracias, Jaime. Sócrates, muy buenas noches. Y a usted también, gracias por estar con nosotros. Aquí en Oaxaca a fondo viene mucho más. Esté pendiente. Buenas noches.